¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente en los acostumbrados jueves de podcast conversando sobre infraestructura con Rafael. Esta vez tengo el agrado de haber invitado a un excelente profesional como es Marco Agurto Codarlupo, el cual nos va a hablar de un tema honestamente medio olvidado por los contratistas de obras públicas y privadas, que es la procura y logística. Buenos días, Marco, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Rafael, un gusto dialogar contigo. Buenísimo. Siempre digo, ya casi como un estribillo, esta es una conversación de amigos, no es una clase magistral. Pongámonos tranquilos y sueltos, porque de lo que se trata es de compartir conocimiento, ¿no? Muchos contratistas, muchos empresarios nos escuchan en estas conversaciones y podcasts, y la idea es que ellos se lleven alguna información relevante. A ver, empecemos el tema. A mí me gustaría, pintar la cancha diciendo: todas las semanas yo hablo con contratistas que vienen a mi oficina y me dicen: Rafael, quiero postular a una obra. Y lo primero que yo les digo, honestamente, Marco, les digo: oye, antes de revisar tu experiencia técnica, antes de revisar tu información financiera, antes de revisar las bases del proceso, les digo: ¿has revisado el presupuesto? Y cuando hablamos de revisar el presupuesto, no es solo evaluar los ratios de mano de obra, los ratios de insumos, los ratios de materiales, sino realmente te has metido a detalle de cómo vas a atender la logística, ¿no? de esta obra. Y entonces, honestamente, Marco, la gran mayoría me dice no. A veces se entusiasman, postulan a un proceso faltando una semana, a veces un día, increíble, porque así es nuestra idiosincrasia. Hemos mejorado, pero todavía tenemos ese error, y los empresarios se involucran en estos procesos sin haber hecho la tarea número uno. Cuéntame un poco, la pregunta primero concreta es: oye, ¿por qué es importante la procura y la logística antes de meterte a un proceso? Bueno, ¿qué tal, Rafael? Haciendo hincapié un poquito al diálogo con el que iniciaste esta conversación, bueno, sí, es un cuellito de botella ahí que muchas veces por los tiempos y parámetros de los proyectos públicos no se toman en cuenta, ¿no? Pero todo es solucionable, todo tiene un buen camino, ¿no? Y para ello está bueno el poder formar parte de lo que corresponde a la logística y la procura, ¿no? Entonces, porque ahí permíteme una interrupción, porque normalmente una empresa contratista, la tradicional, no te hablo de las grandes contratas que tienen pues su equipo de logística interno, tienen sus empleados de logística y procura interno, pero una empresa mediana o pequeña, que generalmente es una empresa familiar, no tiene ello. Y entonces esta reunión es para hacerle entender, primero, que la procura y logística es muy importante, y que no necesariamente tienes que tener a un empleado interno, sino que también lo puedes tercerizar. Entonces ahí te paso la pelota. Es decir, nuevamente, es muy importante la procura y logística. ¿Por qué? Sí, es sumamente importante, ¿no? En el caso que mencionas tú, la logística y la procura a veces lo toman como un segundo factor, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo del perfil del proyecto, toma su importancia relevante, ¿no? Ya que nos detalla insumos en buenas cantidades, con costos que más o menos están o no dentro del mercado, ¿no? Pero para ello hay que hacer un análisis un poquito más detallado, visualmente y en un horizonte un poquito de mediano plazo, porque sí. Lo que estás diciendo es que en una coyuntura como la que vive nuestro país, político-económica todavía incierta, es la verdad, los precios pueden variar, sí, ¿no? Y si una obra dura 12 meses, 18 meses,
24 meses, estos precios que están en el presupuesto, te estoy hablando de puro sentido común, ¿eh? O sea, que están en el presupuesto no necesariamente van a ser los mismos que vas a tener durante toda la ejecución de la obra. Correcto, ¿no? Vamos a imaginariamente a ponernos en el tema de que un proyecto inicia en este mes y su plazo es hasta el siguiente año. Entonces no va a ser el mismo costo de hoy al que se va a efectuar en el 2023, más o menos, ¿no? Entonces hay varios parámetros ahí que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero es por ello el buen análisis que tiene que haber tanto en el servicio de procura y logística, ¿no? Dime, Marco, vamos con la segunda pregunta, porque siempre me gusta dejar ideas concretas, ¿no? Correcto. Segunda idea concreta. El profesional de procura y logística, ¿quién es? ¿Qué tiene que saber? ¿Quién hace ese servicio? Siempre, ojo, siempre pensando en una empresa mediana hacia abajo. Las grandes ya tienen su especialista. Correcto. Pero la mediana hacia abajo, ¿quién tiene que tener, ya sea in-house, interno o tercerizado? Correcto, sí. Enfocándonos un poquito en el tema de las empresas de medianas, ¿no? Entonces, este servicio tiene que ser terciarizado o focalizado un poco en el personal que maneja en su debido momento, ¿no? Pero esto se vuelve un poquito de suma importancia, ¿no? Porque muchas veces estos factores se dejan de lado, ¿no? Pero dime, el profesional que hace la procura y logística tiene que ser un ingeniero, puede ser un administrador, puede ser un abogado especialista en contratación pública. ¿Quién es esa persona y qué es lo que hace? Ya, mira, aquí en el tema de experiencia, básicamente, lógicamente estamos metidos en el rubro de la construcción, todo orientado a un ingeniero, ¿no? Pero quien te habla, soy administrador de profesión, ¿no? Tengo un poco más de 10 años de experiencia en el tema de obras públicas, ¿no? Y te puedo contar un poquito más a través de mi experiencia qué factores hay que tener en cuenta. Eso me gustaría para que nuestros oyentes, o sea, ¿qué perfil tiene que tener el de procura y logística? Porque a qué cosas va, digamos, qué es lo que va a hacer en concreto, ¿no? Probablemente, sigo pensando en voz alta, es el que va a negociar con proveedores. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, a ver, para dar un enfoque un poquito más amplio del tema de la procura y la logística, bueno, la procura y la logística no es más que una gestión interna o externa de una organización, ¿no? Con la finalidad de marcar 4 puntos importantes, ¿no? Adquirir materiales en la cantidad, en el precio, con la calidad y en el tiempo oportuno, ¿no? Estos son 4 parámetros que hay que tener muy bien en cuenta para hacer una logística integral, ¿no? Entonces, como te comento, la experiencia muchas veces nos enseña, ¿no? Pero no se necesita mayor campo, ¿no? O sea, esto se va ganando con los años, ¿no? Porque definitivamente el trato que tiene el logístico es un trato con proveedores, es un trato que puede ser incluso con el dueño de la empresa del otro lado, del proveedor, ¿ok? Y tiene que tener, digamos, algún criterio, algún manejo de negociación, ¿no? Ahora, normalmente el servicio de procura, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el servicio de procura? Ya, a ver, aquí hay distintos manejos, ¿no? Pero con la experiencia que, como te vuelvo a remarcar, hay que hacer un análisis primero del presupuesto, ¿no? Basándose básicamente en el listado de insumos, ¿no? ¿Qué significa ello? Que aquí hay que tener muy en cuenta los insumos más incidentes de nuestro proyecto, ¿no? Pues que son los que mueven la aguja económicamente, ¿no? Entonces, hay que ver en qué cantidades, el precio que nos pague el presupuesto, ¿no? Y a ello compararlo con el precio del mercado, ¿no? Lógicamente, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto, que es muy importante. Yo no puedo ofrecer un producto que por muy barato que sea,
no se acomode al ¿cómo se llama? Al presupuesto o al expediente Correcto, técnico, a la ¿no? condición. A la condición que necesita, correcto, ¿no? Este es un factor muy importante, ¿no? Que muchas veces nos vamos más que todo por el tema económico, pero descuidamos lo otro, ¿no? También hay que tener factores como si el producto es una fabricación local, ¿no? Vamos a reservarnos esa respuesta para la segunda sesión. Correcto. Nos vamos a la primera interrupción porque hay varias preguntas todavía en el tintero. Marco, siguiendo con la conversación, ¿es el precio y la forma de pago los únicos atributos que tiene que verse en la logística y procura de una obra? No, pero el precio no deja de ser un componente muy importante, así como la forma de pago, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por mirar si ganamos o no dinero, pero descuidamos un poco el tema de la parte técnica y el puesto en obra, ¿no? Que son factores muy importantes para cerrar el proceso logístico, ¿no? Entonces, acá hay que tener los dos siguientes procesos muy relevantes. Son revisar la ficha técnica, ¿no? Porque ahí viene el detalle del insumo que tienes que proveer, ¿no? Entonces, y mirar si es que este es un producto que se encuentra en el mercado, que amerita una fabricación o una importación, ¿no? Para tomar las acciones en un plazo determinado con la finalidad de no perjudicar a tu obra, ¿no? Y por ende luego viene el tema del puesto en obra, ¿no? Que también hay que hacer algunas coordinaciones internas para que el almacén de tu obra tenga los parámetros necesarios para recibir este insumo, porque de repente es de cuidado, es frágil, ¿no? Y esos factores son los que hay que tener muy en cuenta. También, escuchándote, el tiempo es importante. El logístico, voy a etiquetarlo así, el logístico tiene también que entender y evaluar el cronograma de ejecución, ¿no? Porque sentido común, no tiene sentido adquirir un insumo, un material en los primeros meses del año cuando recién lo voy a utilizar los últimos meses de la ejecución de la obra. O sea, es un manejo de tiempos también. Correcto, es por ello que te comento de que no no para todo aplica esto, ¿no? Pero sí hay que hacer la revisión, ¿no? Para detallar justamente estos puntos, ¿no? Lógicamente todo esto se hace en coordinación con el equipo de obra. Yo como logístico no me puedo arriesgar a hacer algo sin tener el visto bueno del equipo de obra, ¿no? Buenísimo. Parte técnica y parte operativa. Y escuchándote acá a nuestros amigos, digamos, para dejarles las pildoritas de información que ellos necesitan para tomar mejores decisiones, entonces estamos diciendo de que el logístico es un actor que puede ser interno o externo a la empresa, pero que maneja y evalúa todos los insumos y materiales, las características que establecen las bases o el presupuesto, los tiempos que se requiere entregar esos insumos y materiales. Y no te he tocado el tema de las condiciones de crédito, porque ahí el logístico puede o no puede hacer mucho, ¿no? Porque dependerá de la foto financiera de la empresa. Correcto, ¿no? Este último punto que mencionas hoy en día se vuelve un factor importante, ¿no? Muchas de las empresas a veces, hablando así entre comillas, piensan mucho para darte el crédito y depende de una evaluación financiera, ¿no? Pero como logísticos nos encontramos en nuestra responsabilidad de poder pelear esto, poderlo conversar con el proveedor, ¿no? Y ellos son los que después de esto nos dirán si procede o no. Así es. Ahora, dime una cosa, para un empresario que está en provincia, Ayacucho, en Iquitos, sentido común también, me imagino, puede tener un empleado interno, pero le resultará pues difícil levantar el teléfono desde Ayacucho, desde Iquitos, desde Piura y poder negociar con proveedores que están aquí en Lima, porque así es, hay todavía una falta de descentralización industrial. Y ahí cobra mucha importancia la tercerización de la logística, ¿no? Cuéntanos un poco
esa tercerización de logística, que no es la única herramienta. El empresario puede tener un in-house, pero ¿cómo la tercerización de logística sí le puede dar un valor adicional a la empresa? Correcto, ¿no? A veces esto funciona sobre todo para empresas de mediano tamaño, ¿no? No tienen un equipo capacitado y ahí surge la necesidad de repente contratar a un tercero, ¿no? Que este tercero de repente se encuentra en la capital, donde de repente, según lo mencionas tú, todavía hay una centralización del tema, allá están los fabricantes, ¿no? Y podemos obtener un buen precio dependiendo de las cantidades o volúmenes de compra que tenemos, ¿no? A esta constructora que es de provincia, que básicamente manejan su logística en el punto de obra, ¿no? El simple hecho de tener una logística externa te va a permitir evaluar muchos más factores, ¿no? No solo, como lo comenté en un momento, va a ser el tema económico, sino hay que hacer un estudio un poquito de la parte técnica, parte crediticia y sobre todo para no perjudicar a la obra, es el tema del puesto en obra en el tiempo. El servicio tercerizado también te asegura que el insumo material esté en tu obra. Correcto. En el momento que tú lo necesites. Correcto. Fenomenal, ¿no? Sí, esto es un servicio, la verdad que se puso de moda, ¿no? Se puso de moda justamente porque te ayuda o te saca de la cabeza estos puntos, ¿no? Mira, interesante. Otra pildorita es, el empresario tiene que entender que no tiene que ser especialista en todo. Él tiene que ser especialista en la ejecución de la obra. Ahí es donde tiene que, es más, lo que se llama la planificación técnica, ¿no? O sea, que se cumpla el cronograma de ejecución y todo eso que a los ingenieros les encanta, pero no tiene que ser especialista en comprar, como que tampoco tiene que ser especialista en conseguir negocios. O sea, ¿no? Claro. No, como mencionas tú, se podría decir zapatero de sus zapatos, ¿no? Vayamos haciendo las cosas que sabemos hacer, ¿no? Y para ello está ello, ¿no? Valga la redundancia ahí un poquito, pero se logra un beneficio definitivamente. Ahora, centralizando. Yendo a otro tema importante, la buena procura y logística te asegura, primero, compra al precio, te asegura fabricación, te asegura entrega en los tiempos que tú requieres. Pero yo lo veo como una variable más para la rentabilidad de tu empresa. Es decir, tú adquieres mayor rentabilidad no solo ejecutando bien, a tiempo, sin penalidades, sino también comprando bien, ahorrando. Y esas dos variables, más otra más que pueden coexistir, te genera un resultado operativo. ¿Es así? Correcto. Aquí hay que tener bien en cuenta de que cuando uno toma un servicio a un tercero, este tercero se especializa en compras de igual o mayor similitud, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? De que este señor no solo va a ver tu obra, tiene muchas obras detrás, lo cual le permite, con sus aliados estratégicos, a los que nomino yo como proveedores, ¿no? Lograr tener un buen precio por los volúmenes que le compro, ¿no? Por los volúmenes. O sea, ¿no? Esa obra de Ayacucho, siguiendo el ejemplo, es parte de un gran paquete de compras que hace la empresa que terceriza la logística. Correcto, ¿no? ¿Y eso qué busca? Beneficiar a cada empresa que lo contrató, ¿no? ¿Por qué? Porque por A, por B, por C, logramos tener un costo bastante bueno que te permita lograr una utilidad esperada, ¿no? Buenísimo. En esta segunda sesión, para ir cerrando, la tercerización de la procura y logística compite contra el logístico interno, el que está en obra, el almacén, el administrador, o es un aliado. Yo creo que eso. No, esto definitivamente todo es parte de un engranaje, ¿no? Muchas veces, y me ha tocado yo con la experiencia que tengo,
teníamos un área formada en la empresa, pero a veces se vuelve tan complejo el insumo o el bien a suministrar que tienes que agendarte en otra persona, ¿no? Y para ello está este servicio, ¿no? O sea, digamos, los empleados internos que tú puedas tener en tu sede, y obviamente que cumplen una función importante también en la coordinación de la compra, en la recepción de los insumos y en el almacén de esos insumos materiales, que no se sientan celosos porque no van a competir, van a complementarse fluidamente. Correcto, ¿no? Esa es la palabra, complementarse, ¿no? Todos somos parte de un engranaje con el único objetivo de sacar una obra adelante, ¿no? Buenísimo, vamos a la segunda interrupción para luego entrar con las preguntas que aún todavía nos faltan, Marco. Gracias. Marco, hablábamos en off que la logística no empieza después de que ganas una buena pro. Esa es la idiosincrasia de todavía que tienen los empresarios, sobre todo los que están vinculados a obras públicas. Pero quiero que tú me lo confirmes. ¿La logística cuándo debería empezar? El mejor escenario para desarrollar una buena logística es antes de, ¿no? Pero en nuestro país los proyectos muchas veces salen un viernes, salen convocados un día viernes y el cierre del sobre es el día lunes. Entonces, por el corto tiempo no te permite hacer una logística buena, ¿no? De saber si realmente están bien pagados mis insumos, las cantidades son más o menos las requeridas, ¿no? Cositas así son las que a veces terminan predominando en pérdida o en ganancia para el proyecto. Ahora, me imagino que en la obra privada, ahí sí los tiempos ayudan más para esa correcta evaluación. Correcto, ¿no? Eso es muy cierto, porque estos proyectos te permiten, ¿no? Son dados con el debido calendario, ¿no? Para hacer una evaluación, ¿no? Saber si es que participo o no participo de esta obra, ¿no? Entonces, ese es el mejor escenario o ¿cómo se llama? A tener en cuenta para ir o para desarrollar, para participar de otro tema muy importante que lo escuchamos siempre es que la suma alzada, que es una modalidad que se utiliza mucho en la obra pública, tienen la gran debilidad de que los expedientes técnicos tienen fallas, y entonces el contratista se involucró en una obra, la ganó, comienza a ejecutar, pero comienzan a saltar esas fallas, y como tú estás comprometido a suma alzada, comienza a impactarte en la rentabilidad que tú tenías. Cuéntanos, yo ahí encuentro otro atributo adicional de una buena procura y logística, porque si tú tienes una cobertura a tu favor, podría atenuar esas fallas del expediente técnico, pero precísanos un poco más sobre eso. Correcto. Este se ve mucho en los proyectos de suma alzada, sobre todo, ¿no? O sea, pero aquí viene la labor logística, ¿no? El poder negociar bajo algunos volúmenes considerables, tener un buen precio, que muchas veces por mal metrado en el presupuesto, en el expediente, incluso este porcentaje de utilidad te sirve como colchón para aguantar el mayor metrado, ¿no? O la idea aquí es que quedes en esas partidas supuestamente mal metradas, tener un TAS con TAS, un precio igual, o inclusive lograr una utilidad. Buenísimo, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre la base de la fórmula, ¿no? El resultado operativo a favor o en contra no es solo la buena ejecución, sino correcto, también la buena planificación de la procura y logística. Es correcto. Ahora, ¿qué hacer, Marco, cuando luego de esa evaluación el análisis de la procura y logística te va diciendo de que esas partidas impactan en contra tuya o están ajustados al presupuesto? ¿Qué espacio tiene ahí el logístico para poder, o sea, te enfrentas a un presupuesto cuyos precios no guardan relación con los precios de mercado, y tú
y tú vas viendo que la obra comienza a perder plata. ¿Qué salidas tienes ahí como logístico que tienes? Bien, aquí hay que tener dos puntitos importantes para salir de este asunto, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar el toro por las astas y actualizar nuestro presupuesto y sobre todo buscar la aprobación del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros como logística ya estamos cumpliendo con nuestros parámetros, que son entre 3 y 5 cotizaciones, y no logramos llegar al precio del presupuesto, lo que se tiene que optar es lo primero, ¿no? Y segundo es tomar una decisión, ¿no? Porque en el interín de querer buscar el precio o llegar al precio óptimo, perdemos mucho tiempo, lo cual todo recae sobre el desarrollo de la obra, ¿no? Muchas veces perdemos tiempo en buscar ¿cómo se llama? La gallina de los huevos de oro, y descuidamos el tema de los plazos de la obra, ¿no? Entonces acá hay que actuar ya, porque este producto de repente no solo es suministro, sino hay una fabricación, hay una importación, y todos estos factores a la larga el único daño que nos hacen es retraso en las obras, ¿no? Dime, otra pregunta muy importante. Desde el punto de vista de procura y logística, los tipos de obra, saneamiento, edificación, viales, defensas ribereñas, canales, ¿cuál crees tú que es más difícil, vamos a decirlo, desde el punto de vista del logístico, de la chamba del logístico de procura? Mira, con la experiencia, yo prácticamente en los 10 años que tengo de experiencia en el tema logístico, he podido observar que justo los proyectos que son un poquito más duros son los proyectos de pavimentación, ¿no? Proyectos de ¿cómo se llama? Saneamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay en muchas partidas intervienen mucho los servicios. ¿Qué quiero decir con ello? Subcontratos, ¿no? Maquinaria y equipo, muchas veces encontramos cuellos de botella en el tendido, tomando como ejemplo, en un tendido donde hay una obra de ¿cómo se llama?, de agua y desagüe, te encuentras con que un vecino no quiere que por ahí pase ¿cómo se llama?, el trajín de la obra, ¿no? Y estos factores muchas veces te hacen ya que la obra agarre unos cuellos de botella, ¿no? Pero qué importante tener toda la foto completa, ¿no? Porque si tú me dices una obra vial y una obra de saneamiento, son las obras más fáciles de ejecutar, pero tú me estás diciendo es la que tiene más complicaciones desde el punto de vista logístico. Desde el punto de vista logístico, sí, ¿no? Porque acá hay mucho manejo de mano de obra, pues, ¿no? Participa mucha maquinaria y equipo, ¿no? Que nuestros colegas contratistas ya sabrán a qué me refiero un poquito, ¿no? Entonces, pero no deja de ser proyectos importantes, ¿no? Por la secuencia, y muchas veces el horizonte que se tiene dice, pero esas obras son las que menos partidas tienen, ¿no? Son puntuales, sí, pero a veces dependiendo el tema se vuelven un poco complicadas, ¿no? Otra pregunta es, en tu experiencia, la negociación con el proveedor local tiene un trajín, pero de una u otra manera es nuestra misma cultura. Correcto. ¿Okay? Pero cuando te toca negociar con proveedores extranjeros, cuéntanos esa experiencia, ¿cuál es tu impresión, no? Bueno, muchos de los insumos que tenemos en nuestro proyecto, tanto de edificación, electrificación y otros afines, nos detalla un poquito que tenemos que apuntar a un fabricante, y muchos de estos productos no se fabrican en el mercado local, entonces aquí hay que agenciarnos en una importación, ¿no? Pero ahora, justo en estos años de pandemia que nos ha tocado vivir, se vuelve un poquito más tedioso en el tema por los costos en el transporte, en los fletes, ¿no? Pero que no deja de ser una buena opción, ¿no? Para traer contenedores de tuberías de HDPE, tuberías de acero dúctil, ¿no?
porque conocemos de que el fabricante siempre va a tener los mejores costos, ¿no? Y a ello tenemos que apuntar muchas veces, ¿no? Para poder tener una mayor rentabilidad y sobre todo tener los insumos que se requieren en el tiempo. Estos proveedores extranjeros generalmente, entiendo de las partidas más comunes, son proveedores de países de habla hispana. Es decir, me pregunto, ¿el logístico tiene que hablar en inglés? ¿Son de Estados Unidos, son de Europa, son de China? No, acá hay que ingeniárselas un poco, ¿no? Muchos de nosotros no hablamos el inglés a la perfección, ¿no? Pero buscamos las herramientas para poder llegar a ellos, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta acá son los horarios muchas veces, ¿no? Nosotros nos toca, estamos en el trajín de nuestra mañana, en otros países en Asia están durmiendo, ¿no? Entonces esos factores son importantes, ¿no? Pero no hay mejor gestión que la que no se haga definitivamente, ¿no? Y logística debe estar preparado para ello, ¿no? Un motivo más para entender que el logístico no solo tiene que tener capacidad de negociación, tiene que ser multidisciplinario, sino que también tiene que saber interrelacionarse. Correcto. Con personas del mundo. Con proveedores mundiales. Correcto. Buenísimo, buenísimo. Nos vamos a la última interrupción para ya tomar en cuenta las últimas preguntas. Ok. Marco, para ir cerrando esta entrevista, otro tema que he visto que tiene su trajín es cuando se compra, se adquiere materiales que luego son observados por los supervisores de obra, y eso es un tremendo problema que incluso te puede llevar no solo a penalidades sino a resolución de contrato, ¿okay? Cuéntanos un poco ese trajín que tiene que tener un buen logístico de conocer los protocolos de prueba, los certificados de calidad, esa relación con los supervisores en este tema. Sí, es un punto muy importante porque nos podría traer muchos inconvenientes, ¿no? A pesar de que estamos ya en un tema ya bastante abordado, ¿no? Logística siempre debe trabajar de la mano con oficina técnica de obra. Ese es el canal de trabajo básicamente, ¿no? Logística hace la labor de conseguir o cotizar con A, B, C, D, ¿no? Referente a la información técnica que nos da el proyecto, ¿no? Y estamos en la obligación de triangular esta información con la oficina técnica, que son el área instalada en la obra, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque ellos son el área que tiene llegada con la supervisión de la obra, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos comprar ningún insumo o material que no esté aprobado por la supervisión de obra, ¿no? De esa manera salvaguardamos de que nuestra compra cumpla con los parámetros del proyecto y sobre todo esté aprobada para evitarnos problemas futuros, ¿no? Lógicamente, cuando uno pide la aprobación a la supervisión, tiene que acompañar la ficha técnica, toda la información, toda la mayor información que pueda tener el insumo a suministrar. Y que pueda validar el supervisor, porque si no fuese así, pues nos lleva a que nuestras valorizaciones luego sean observadas. Correcto. La partida, ¿no? Le metes énfasis a una partida, te has preocupado por sacar adelante una partida y de pronto se te viene abajo por esta situación, ¿no? Que no te permite, no te quieren valorizar por X, por Y o por Z, ¿no? Pero por eso al inicio indiqué más o menos el procedimiento que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Interesante. Para ir cerrando, ¿cómo debería ser la relación del logístico con la gerencia general de la empresa? Con el residente de obra, acabas de decir la oficina técnica, digamos ya a la interna de la empresa, con los diversos representantes. ¿Cómo es esa comunicación? Tiene que ser muy fluida, la comunicación tiene que ser muy fluida para tener ¿cómo se llama? La llegada, ¿no? Sobre todo con el equipo de obra, ¿no? Logística, bueno, ahorita por las circunstancias que nos ameritan hemos estado un poco limitados, pero la visita en obra tiene que darse muy constante, ¿no? Porque tú eres
de la oficina principal los ojos ante la obra y ante tu gerente general, ¿no? Entonces, de esa manera logramos tener una sinergia entre la obra, y es así el camino que se debe seguir siempre, ¿no? O sea, la logística siempre no solo tiene que basarse desde un punto, sino sobre todo ejecutarse en el punto de obra. Buenísimo, buenísimo. Marco, la verdad que muchos temas, varios temas relevantes que debe tener en cuenta todo empresario sobre la labor de procura y logística en su empresa para poder atender las diversas obras públicas y privadas, porque esto no es solo para la obra pública, con mayor razón en la privada. Correcto. La verdad que vamos a seguir hablando en otro momento de esto y mucho más. Te agradezco enormemente tu asistencia y te doy pues el micrófono para tus últimas palabras, ¿no? No, es un gusto haber compartido parte de la experiencia, ¿no? en la labor que efectúa en el servicio de procura y logística, ¿no? Y nada, ¿no? Ya habrá oportunidad para un nuevo diálogo y poder seguir compartiendo conocimiento. Correcto. Muchas gracias, Marco. Hasta otra Gracias oportunidad. a ti, Rafael.